Bienvenidos a Observatorio Semanal. Vamos a hablar de un tema que se ha vuelto el lugar común en nuestras sobremesas, pero también el motor de decisiones políticas importantes y una de las agendas prioritarias, al menos así lo han dicho, para el futuro y nuevo gobierno de la República. El combate a la corrupción en México, un tema que nos indigna a todas y a todos y que está sin duda hoy en el centro, digamos, de la vida política nacional, Irma Eréndira. Y te quiero preguntar a ti, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las prioridades en el combate a la corrupción? Sabemos que el problema está, sabemos que indigna, sabemos que genera mucha molestia y sabemos que hay que irlo enfrentando e irlo desmontando. ¿Cómo entrarle? Mira, yo veo tres problemas, Pedro. Primero, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es un asunto de abuso de poder. Okay. Y cuando se mezclan los poderes económicos con el poder político, es que esto explota a niveles sin precedentes. Entonces, el primer reto, me parece, es combatir ese conflicto de interés, del interés político y el interés económico, que genera una serie de conflictos normativos, evidentemente sociales, económicos. El segundo tema tiene que ver con el derroche. Y por eso es que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha puesto mucho énfasis en la austeridad, en una austeridad de Estado, en una austeridad de república, una austeridad, dice él, republicana, no en la austeridad tradicional a la cual nos hemos acostumbrado a fuerza en las últimas décadas en términos del neoliberalismo y de corte de programas sociales, no, una austeridad. Sobre eso voy a regresar porque hay una parte para interesante. Mejorar. Y finalmente el tema de la profesionalización. Para tener un Estado digno, un Estado que combata conflictos de interés y al mismo tiempo los derroches, tenemos que tener funcionarios públicos profesionales, que respeten los derechos. Buen punto, porque eso supondría retomar un esfuerzo que ya se había hecho de contar con un servicio civil de carrera que al final no ha terminado. Pero más allá de eso te preguntaría, ¿cuáles serían para ti las prioridades para combatir la corrupción? Mira, yo creo que hay dos grandes retos. Uno es a nivel de calle, ¿no? ¿Qué es lo que nos afecta a los ciudadanos en el día a día? Por ejemplo, en el tema de seguridad y justicia, todos los retos que tenemos para evitar que un policía te extorsione, que el Ministerio Público te extorsione, el juez, y luego ya una vez que estás en prisión, que nuevamente te vuelvan a extorsionar, ¿no? Entonces, el reto es a nivel de calle que eso no le hemos podido entrar, ¿no? Ha habido algunos avances en algunas cosas, pero no ha sido suficiente, y esto se da igual cuando vas a hacer un trámite a una delegación o cuando vas a un municipio a hacer un trámite. O sea, esa pequeña corrupción que lastima la vida cotidiana esa hormiga de las personas. Que te lastima en tu presupuesto del día a día, ¿sí? ¿No? Y que me parece terrible. Y por el otro lado, la gran corrupción, como ya decía Irma Eréndira, yo creo que desde el 2002 que tenemos la ley de transparencia, cada día nos enteramos de más desvíos, de más escándalos, pero no los hemos podido solucionar. No prevenimos la corrupción y no la detectamos muchas veces, y cuando la detectamos, la investigación nunca es suficiente para llevar a los culpables a que paguen por el delito que cometieron y a que regresen los bienes, porque me parece que ahí también hay otro reto. Entonces, también hay retos normativos que tenemos que solucionar. A pesar de los avances y de las nuevas leyes que tenemos, no ha sido suficiente. A ver, esto que dice María Elena Fabiola es bien importante, porque nos va perfilando hacia una de las ecuaciones que tú has trabajado mucho, que es por un lado corrupción y por el otro lado impunidad. Cuando nos dice no se logran documentar, no se logran probar, pues al final no se logran sancionar los hechos de corrupción. ¿Qué decir de esta otra arista? Más allá, digamos, de los grandes retos en materia de combate a la corrupción, de la microcorrupción, ¿qué hacer por el lado de la impunidad? Claro, desde el punto de vista de las soluciones, el estudio de los contrarios ayuda a entender cómo intervenir los retos, en este caso el de corrupción. La impunidad justo es su contrario, ¿no? Entonces entendemos por qué hay tanta corrupción en México cuando revisamos los indicadores existentes y vemos que no es exclusiva de este país, pero sí, lo que sí parece que hay es más tolerancia hacia la impunidad. Y eso tiene también efectos y consecuencias en el comportamiento de las personas, tanto en su desempeño como servidoras y servidores públicos, como en la vida cotidiana, porque hay este ambiente en donde si los demás lo hacen y no pasa nada, ¿por qué no lo haría yo?
Esa dimensión me lleva por el terreno de lo cultural, Irmeréndira. Y ahí te preguntaría, a ver, tenemos un reto también de extirpar, digamos, por un lado el prejuicio al servicio público, porque lo hay esta idea de que todo el servidor público es corrupto, lo cual es una absoluta falsedad, y por el otro lado también hay esta cuestión de tolerancia a la corrupción como si fuera un fenómeno que está ahí, digamos que vivimos con él, nacimos con él, crecimos con él y nos tenemos que acostumbrar a él. ¿Qué hacer en esa dimensión cultural? Creo que la dimensión cultural es muy importante, hay que abordarla definitivamente. Yo antes era muy reacia a tomar un punto de vista culturalista de la corrupción, sigo siéndola en términos de esencializar culturas en relación con la corrupción y mucho menos una cultura tan grandiosa como la nuestra, pero sí creo que hay que hablar de culturas políticas. Vale. Y hay culturas políticas, dado que la corrupción es un abuso de poder, que ese es mi punto de partida, lo conoces, creo que hay que transformar la cultura política. Eso se vincula, yo creo que con lo que han dicho tanto Fabiola como María Elena al respecto de la llamada petit corrupción o la pequeña corrupción, que además no es pequeña, sino es la manifestación de esa gran corrupción y para estructural. El ciudadano es la que exacto, la que te afecta ¿no? más, Claro. y la hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad. Entonces, todo esto está englobado en un tema de cultura política patrimonialista, donde sí, lamentablemente, muchos de nuestros servidores públicos, sobre todo de los más altos niveles, no el servidor público tradicional, digamos, que sirve en la ventanilla, sino los servidores públicos, pues que han tenido un trato exageradamente abusivo, me parece, en términos de sus ingresos o de sus prerrogativas, han fomentado una cultura política del patrimonialismo, y eso es lo que tenemos que combatir. Estábamos oyendo datos precisamente al respecto de cómo algunas entidades de la Federación han gastado 3 veces el presupuesto en salud, decían, en viáticos o en viajes o en congresos, son cuestiones pues banales realmente para lo que es el servicio público. Entonces sí hay necesidad de juntar, digamos, estas partes de la corrupción y verla como un abuso de poder desde la política. A ver, esto que dice Irmeréndira es muy interesante, creo que hay que entrarle, porque por un lado, en efecto, han habido abusos y excesos, porque sí los han habido, lo sabemos y nos indignan. Sí. Los han habido además también desviando, pues claramente en actos de corrupción, recursos que van destinados a un fin hacia otro, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos, digamos, una franja de servicio público a nivel nacional en distintos niveles de gentes que se entrega, que está ahí, ¿no? Con una entrega completa de sol a sol y por un salario normal y por una cuestión. Y a esas personas también hay que darles un mensaje, también creo, de reivindicar su rol social y de reivindicar su honestidad, María Elena. Sí, yo creo que los incentivos los tenemos mal puestos, ¿no? A ver. Cuando alguien hace bien su trabajo, no se le reconoce, sobre todo en el servicio público, con lo que decías, hay una idea generalizada que todos son malos, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. Hay gente que sirve todos los días y que ese trabajo debería de ser reconocido y reconocido por la sociedad. Pero por el otro lado, pues sí tenemos a los servidores públicos que se dedican a servirse, ¿no? Y principalmente a nivel de políticos. Y también hay un tema de captura de puestos, ¿no? Y de presupuestos capturados por ciertos grupos, en donde, a pesar de que se quieran generar cambios, terminamos topándonos con que siempre hay una manera de evadir la ley y de que además, como no hay consecuencias, pues entonces te quedas en eso. Yo no creo sinceramente que sea un problema cultural. Yo creo que el problema es la impunidad. Cuando no pasa nada, pues entonces te atreves a todo, ¿no? Y cada día te atreves a más, y cuando tu jefe se atreve a todo, ¿por qué los de abajo no lo van a hacer? ¿No? Entonces, sí creo que hay una gran tolerancia al interior, donde la gente asume, bueno, pues si mi jefe me pide, pues yo le doy, ¿no? Y de ahí, pues, todo se va haciendo una cadena que no nos hemos atrevido a romper, o que las investigaciones no han sido lo suficientemente potentes para hacerlo. Me parece importante porque además yo también coincido con ambas, que el tema cultural hay que mirarlo, pero no hay que esencializarlo, dices muy bien, Irmeréndira. Y el tema tiene que ver más con incentivos y con políticas públicas, que es exactamente lo que ustedes estudian. ¿Cuáles deberían de ser, Fabiola, así, 2, 3 medidas que nos ayudaran desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas a generar, digamos, una reversión de las tendencias a la micro y macro corrupción y sobre todo a la impunidad?
Los estudios y las políticas públicas que se han puesto en práctica en los diferentes países con los que compartimos más similitudes que diferencias enseñan que hay que ordenar tanto las prioridades como los esfuerzos y las políticas, porque es tan generalizado el fenómeno y son tantas las causas detrás, que algunas de estas causas sirven para explicar lo que decía Irma Heréndira, esa corrupción que se da en la capa alta de los servidores públicos, que generalmente se traduce en desvío de recursos, favoritismos, corrupción de los presupuestos públicos. Hay otra corrupción que se da en la capa media de las administraciones públicas, es otro el perfil de las y los servidores públicos, tiene otras causas, tiene también muchas veces motivaciones diversas, porque eso también nos enseñan los estudios y lo que hoy sabemos de la corrupción, que no hay una sola motivación ni racionalidad detrás de los actos de corrupción. Okay. ¿No? La teoría del comportamiento, la psicología de los comportamientos, nos dan información para saber que hay muchas causas y muchas razones implicadas. Y luego está esta otra, la que sucede, digamos, en el nivel más bajo, en el punto de contacto de las personas con los servidores públicos. Y está también el otro lado, el que decía María Elena, la que se genera desde las personas en lo individual respecto a sus relaciones con el Estado para resolver alguna cuestión muy práctica y inmediata. Entonces, hacia donde se encaminan estas recomendaciones, hay que ordenar las prioridades, no se puede intervenir todo al mismo tiempo, ni con una sola política pública. Me gusta mucho porque entonces te pregunto a ti, pero me gusta, está bien esta idea, ¿no? De que hay que ordenar prioridades, hay que ver, digamos, distintas causas, distintos actores, distintos factores y saber priorizar. ¿Por dónde empezamos, Irma Heréndira? En esta lógica de este monstruo de 1000 cabezas. Mira, yo creo que lo principal es, repito, poner mucho énfasis en la protección de los derechos fundamentales. Hay derechos que no se pueden pisotear y tenemos que juntar la injusticia social y la injusticia que también padecemos con el abuso de autoridad y de poder. O sea, ya no podemos seguir viendo divorciados las políticas de combate a la corrupción como un asunto nada más tecnócrata, de rendición de cuentas, la mejor fórmula para que no se derrochen los recursos y dejarlo ahí, en un cuadro divorciado de la gran impunidad y pisoteo de los derechos fundamentales y las desapariciones forzadas y todos los asuntos laborales, sindicales, el clientelismo, el corporativismo, el abuso de los derechos fundamentales. Si juntamos esos dos idiomas, porque sí se han hablado incluso con conceptos diferentes, ¿no? La justicia transicional y todas las exigencias para un nuevo estadio en términos de dar cumplimiento a la exigencia de derechos fundamentales, junto con las políticas de combate a la corrupción. Si vemos del combate a la corrupción una exigencia de derecho fundamental, y por eso yo estoy muy orgullosa, digamos, de que en la Constitución de la Ciudad de México, donde, como saben, también participé como diputada constituyente, logramos constitucionalizar el derecho fundamental a la buena administración pública, que eso nos abre, digamos, un puente muy bueno para juntar este debate de los derechos fundamentales con el debate de la rendición de cuentas. Entonces, yo creo que si ahí lo normamos como una directriz de las otras políticas, la social, la económica, evidentemente la penal, la laboral, vamos a caminar bien en estrategias de combate a la corrupción. Ahora, al mismo tiempo, es importante abrir las vías de participación a la sociedad. Casi siempre estamos en la academia, en las ONGs, en los partidos políticos, evidentemente líneas de acción gubernamental, como es la obligación además de los actores públicos, pero el ciudadano de a pie, día a día, se siente muy alejado, precisamente porque los conceptos han estado muy elevados y tenemos que darles todas las avenidas para que ellos sean los decisores, para que ellos sean, más que las instituciones sin dientes, a mí me preocupan los ciudadanos sin voz. Necesitamos darles voz verdadera, y no nada más institucional, sino voz verdadera. Pues me parece interesante, me parece complicado, porque le pregunté cuál es la prioridad y al final, Mar, es decir, lo que quiero decir es, al final pareciera que es un fenómeno que desde ciertos puntos de vista permea
las distintas esferas, y yo sí creo que corroe y corrompe, Claro. digamos, en muchos ámbitos, esta vinculación entre corrupción y violación de derechos humanos que ha sido estudiada. Luis Daniel Vázquez tiene un estudio importantísimo que hizo para la CNDH y más. En fin, creo que el tema es muy importante, pero voy a cortar y voy a regresar. Vi una mano acá y vi una cara acá. Regreso con ambas después de un corte aquí en Observatorio Semanal. Quédese con nosotros que ya volvemos, que además no le hemos entrado al tema y le vamos a entrar de los retos para el sistema que tenemos, el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este tema importantísimo, sentido para todos nosotros, de la corrupción y de su combate. Fabiola, ¿querías decir algo? Y te interrumpí antes de ir a un corte. Quería rescatar esta idea de la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos, porque creo que así es como en esta nueva etapa de los esfuerzos institucionales hay que entender los esfuerzos anticorrupción. En aquellos lugares en donde funcionan las políticas públicas y las decisiones de intervención de ese sistema que está infiltrado de actos de corrupción, ponen al centro y por delante esta perspectiva, porque la corrupción no nada más es que alguien se enriquezca o que se beneficie a un grupo político con recursos indebidos. Lo que pasa es que la corrupción o ese dinero que deja de aplicarse a programas y políticas públicas afecta la situación de bienestar de las personas, porque disminuye o sus derechos o la calidad de los servicios que tienen derecho a recibir. Entonces me parecía importante enfatizarlo, porque yo coincido, bueno, y los estudios de corrupción que han revisado por qué funcionan o en qué contextos, pues hacen esta reivindicación de ese papel, porque también los esfuerzos institucionales o del gobierno anticorrupción ya no pueden entenderse de manera aislada, tienen que sumar a la sociedad en su conjunto, a la organizada y a la no organizada, a los académicos, también a los empresarios, porque muchos de los actos que se generan también provienen de ahí, o sea, los sobornos, el cohecho, la colusión. No todo se concentra o es exclusivo de las organizaciones públicas. No, sin duda, ahí hay que verlo, y lo decía creo que muy bien al inicio Irma Heréndira, esta colusión entre poder político y poder económico normalmente da malos resultados, digamos, en términos de bienestar y de garantías de derechos. Marilena, en tu ámbito, tú, en fin, formas parte de alguna manera del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana, pero tu ámbito de desempeño tiene que ver con cuestiones sobre todo de seguridad, con cuestiones de derecho penal. En ese ámbito, esta vinculación entre corrupción y derechos humanos, ¿cómo la vislumbrarías? Pues mira, yo creo que en eso sí hemos avanzado desde la sociedad civil a formularlo de manera conjunta, ¿no? Siempre habían estado como los temas empresariales y los empresarios por un lado, los derechos humanos por el otro, ¿no? Y las organizaciones perdidas. Creo que en los últimos años hemos logrado vincular esta parte, y me parece muy importante porque ya como decía Fabiola, no puede separar los derechos fundamentales que tenemos de los actos de corrupción ni de los actos del día a día de la gente. Entonces, nosotros lo que vemos desde la parte de seguridad y de justicia es que precisamente las grandes violaciones a los derechos se dan porque todo se permite, ¿no? De nuevo el factor brutal de impunidad. Exactamente, porque todo se permite, y por el otro lado, porque también como ciudadanos no sabemos a quién acudir, ¿no? Entonces terminas tocando las 7 puertas y ya cuando te das cuenta se te pasó el tiempo y ya lo que quieres es retomar tu vida. Entonces sí creo que también hay un tema de cultura cívica que deberíamos de impulsar, y eso le serviría a la gente como de manera muy simple decirle paso 1, paso 2, paso 3, cuando algo te sucede, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Como esa campaña que hubo fuertísima de cierra la llave, ¿no? Con el agua, y que fue súper potente porque mandaba un solo mensaje. Yo creo que de esa misma forma se tiene que mandar el mensaje a la gente de que no permita los actos de corrupción, porque al final sus derechos son vulnerados, ¿no? Independientemente de la corrupción hormiga que te afecta, como bien dices, en el día a día, también la gran corrupción todavía no hemos logrado
que todos entendamos que esa gran corrupción sí le También afecta te afecta, directamente, por supuesto que ¿no? también. Porque dejas de tener un sistema educativo que valga la pena, un sistema de salud, ¿no? Y pareciera como que los ciudadanos lo vemos como muy desvinculado y está súper cerca, Claro. ¿no? Y creo que una parte fundamental que tenemos para poder atacarlo es precisamente, pues, tener fiscalías que sirvan a la gente. A ver, vamos, ese puntillo me parece que es interesante, porque además tiene razón, quizá una de las razones por las que el reclamo es un reclamo que ha logrado concitar acuerdos entre distintos sectores, porque hay que decirlo, cuando hablamos de organizaciones civiles y demás, hablamos desde las organizaciones de víctimas y las organizaciones, Así es, digamos, colectivos de que personas defienden desaparecidas. derechos sociales, es decir, la Chinolan, todas las que tienen que ver, digamos, con, hasta organizaciones civiles vinculadas también a sectores académicos, empresariales y demás. Y creo que el hecho de que un contingente tan amplio sea el que está preocupado por el tema de corrupción nos vuelve a recordar la importancia que tiene para la sociedad en todos sus sectores y en todos sus ámbitos el combate a este fenómeno. Y una parte del combate, Irma Heréndira, te lo preguntaría a ti, porque pues también mirar cómo va a funcionar el gobierno, el Estado, va a tener que ver con la parte de la fiscalía. Es decir, ya con la parte más dura, la de los dientes, la de la ejecución, digamos, penal y persecución de la investigación. ¿Qué pensar por ahí? ¿Qué rol debería de tener la Fiscalía mirándola en el ámbito de la administración pública en sentido más amplio? Sí, es muy importante la Fiscalía en términos del combate, ya decía la hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad. Entonces, dar mucha directriz, como ha sido de, al mismo tiempo, libertad, autonomía necesaria para no ser juez y parte y juzgar y castigar los delitos graves de materia de corrupción, pero tener una directriz de cero tolerancia a ningún incumplimiento de normativa, desde las menores hasta evidentemente los desfalcos y las corruptelas más graves. Entonces va a ser muy importante que nos enlacemos, ¿verdad?, desde las tareas básicas de prevención, de combate a las cuestiones de corrupción administrativa y dentro de los poderes, del Poder Ejecutivo en este caso, con las tareas tan importantes que tendrá el fiscal anticorrupción cuando por fin se nombre en nuestro país. La situación ahí yo quería contestar porque evidentemente las prioridades tienen que ser muy claras y las directrices que nos ha dado el gobierno ya electo, el presidente electo, han sido 3, que es la austeridad, ¿no? Me encanta este ejemplo que hace María Elena, que pone de cierra la llave, porque sí, ese es el sentido, cerrar el derroche de los recursos de todos, de los recursos públicos, de los recursos que nos cuesta tanto generar como nación. Entonces es cerrar el derroche a través de políticas de austeridad, ya decía, republicana. El segundo son políticas de cero tolerancia al incumplimiento de cualquier normativa. Y ha dicho muy claramente el presidente electo López Obrador, me va a doler mucho a mí en primer lugar tener que despedir o llevar a las instancias correspondientes a cualquier miembro del gabinete, de mis colaboradores, de mi familia, lo ha dicho inclusive Andrés Manuel. Que va a ser duro porque pero pasan lo vamos cosas, a lo hacer. hemos visto en estos días. Pero está cosas. su palabra puesta y pues por eso hay que recordar. Y el tercer elemento es muy importante, es toda la nueva estrategia que vamos a impulsar para el asunto de las contrataciones. Ha habido mucho derroche por las contrataciones, las compras públicas, todo el mundo lo sabemos. En las compras públicas siempre se generan estos monstruos de 1000 cabezas, conflictos de interés, abusos de normativa, enriquecimientos ilícitos. Y lo que vamos a hacer es centralizar las compras públicas, como ya es de todo el mundo conocido, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, caminando de la mano con el control interno y preventivo para que las contrataciones sean eso, un nodo de eficiencia, de eficacia, de economía y de austeridad. A ver, me quedo en este último punto porque ha sido un punto polémico y quiero conocer su opinión simplemente, que ha sido esta idea de, uno, sacar de la función pública el tema de las compras, porque se había logrado hacer un sistema ahí que funcionaba, ¿no? Bueno, que se va a Hacienda, digamos, sí, digo, dentro del gobierno, pero tal. Sí. Y el otro punto, de centralizar todo el sistema de compras, que hay quien dice que podrá tener beneficios en el sentido quizá de preventivo de corrupción, pero que va a ser muy difícil de operar, que va a ser muy poco práctico, que va a ser muy difícil de ejecutar. ¿Qué opinión les merece esto, Fabiola? Es cierto que el área de compras representa un gran
espacio para la discrecionalidad en las asignaciones. Es cierto que el gobierno federal funciona a través de múltiples ventanillas de gasto, más de 300. Es cierto que el volumen de las compras, ¿no?, y las necesidades de compra de la administración pública, solamente por hablar de la federal, representan operaciones enormes, y es cierto que existen esfuerzos también en otros países en donde se han concentrado las compras con resultados exitosos. Chile es un caso. En el 2003 implementaron Chile Compra, una plataforma, sabemos a quién, cuándo, cuánto le paga, etcétera. También lo cierto es que el monto implicado en las compras que puede tener el gobierno de Chile se parece o se aleja mucho de las compras, de los montos de nuestro país. Lo que yo conozco es que es un mecanismo que funciona sobre todo en esas compras que son estandarizadas, y no tendría por qué haber una variación en cuánto le cuesta un lápiz a la Secretaría de Salud y cuánto a la Procuraduría, ¿no? Entonces sí sirve para reducir y para mejorar la calidad del gasto, y también hay servicios y adquisiciones que por su propia naturaleza es difícil de estandarizar y comprar mediante compras consolidadas. María Elena. Sí, mira, en los temas que conozco de seguridad y justicia, sí creo que las compras consolidadas sean buenas desde el punto de vista, por ejemplo, compran chalecos antibalas y te das cuenta que en Veracruz lo compran 3 veces más caro que lo compra el gobierno federal, ¿no? Y los mismos un caso chalecos que tuvimos y eran exactamente los mismos chalecos. Entonces yo creo que cuando son compras, como bien dices, que son de productos estandarizados, sí lo puedes hacer. Sin embargo, sí creo también que es muy complejo para México, con la cantidad de transacciones que se hacen, el centralizar absolutamente todo. Yo más bien me iría, y sin conocer, hablo sin conocer bien las plataformas con las que se hacen, a que fuera lo menos posible que tuvieras contacto con un servidor público. Okay. ¿No? Que fueran mucho más vía Sistemas, plataformas digamos. y sistemas digitales, en donde además todas las acciones se queden plasmadas, ¿no? Que puedas tener un registro de toda la operación. Exactamente, digamos. Porque muchos de los actos de corrupción no se dan en un primer momento, se dan en el proceso, se dan cuando cambias los presupuestos. Entonces, que todo lo pudieras visualizar desde una plataforma me parece muy importante. Centralizar compras, habrá algunas que se pueda hacer y otras que sea muy complejo. A ver, una de las variables que está implícita en lo que dice Marilena es el tema de la transparencia, ¿no? Exactamente. Porque es, digamos, creo que un factor muy importante. Hemos avanzado, tú has sido uno de los actores que ha impulsado esa agenda junto con muchos otros, y hemos construido institucionalidad en materia de transparencia. ¿Cuál es tu opinión, además con autonomía constitucional a nivel nacional ya, porque el INAI ya no es federal? Es decir, ¿cuál es tu opinión de cómo va a interactuar o debe interactuar la agenda de transparencia, los institutos de transparencia, que forman además parte del Sistema Nacional Anticorrupción, con la nueva administración en esta lógica del combate a la corrupción? No, pues evidentemente es un aspecto nodal, ¿no? Las plataformas de transparencia van a servir mucho para generar las plataformas necesarias para esta aventura, este compromiso de descentralización de compras que vamos a tratar de buscar el mejor modelo. Efectivamente hay diferentes modelos a nivel internacional y va a ser un gran desafío, pero están dándose pasos muy certeros. Estamos por anunciar el modelo final que vamos a adquirir. No se trata de que se centralice todo en la Hacienda, sino que la ejecución de las compras se va a centralizar y el andamiaje normativo de acompañamiento, de prevención, de fiscalización, en primer lugar, de la función pública va a estar presente en todo momento. Entonces tampoco es eclipsar la función pública, sino por el contrario, permitir que la transparencia, y ahí vuelvo a contestar el asunto central, sea la directriz única, es decir, con toda claridad. Y en eso interacción con los institutos de transparencia, con el INAI. Con toda la institucionalidad que se ha construido y la que se pueda, repito, necesitar, porque creo que todavía hace falta que los ciudadanos tengan más interacción con esos propios institutos y con el gobierno y con todos los procesos políticos administrativos. Pero
aquí el tema es que efectivamente es un gran desafío porque somos una economía potente, la 14ª a nivel mundial, pero de todos modos, precisamente por este nivel de potencia que tenemos, no se diga en América Latina, estamos en el lugar 134 de la corrupción en un puntaje de una comparativa de 180. Es totalmente indigno para nuestra nación y para nuestro pueblo esto, y por eso es que creo que sí se van a dar cambios muy positivos y muy bien calificados por la propia percepción de nuestros compatriotas. No, es que yo no tengo duda de que haya la intención. A mí siempre lo que me pasa con estos temas es que me preocupa la acción, la ejecución de las cosas, ¿no? Porque son desafíos. Es muy, o sea, en la dimensión práctica de la instrumentación de esta buena voluntad, pues ahí es donde nos encontramos problemas. Y aquí en México hicimos un esfuerzo, me estoy perfilando un corte, hicimos un esfuerzo importante en los últimos años para crear un sistema nacional anticorrupción. Un sistema que, si bien es complejo, incluye a varias instituciones en un comité coordinador, dentro de los cuales está obviamente distintas instancias del gobierno, está la Auditoría Superior de la Federación, está el Instituto Nacional de Transparencia, tiene presencia el Poder Judicial, deberá estar cuando lo designen o la designen el fiscal especializado anticorrupción, y también, digamos, hay una presencia ciudadana a través de un comité de participación ciudadana, que es además quien preside este comité coordinador. Sé que es complejo el diseño, pero ha sido un diseño ambicioso que se construyó además con una importante participación amplia de la ciudadanía en un esquema de parlamento abierto, y a pesar, déjenme decirlo así, de las resistencias del gobierno saliente. Bueno, lo que les quiero preguntar es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo va a operar este Sistema Nacional Anticorrupción, que ya existe constitucional y legalmente, que ya está parcialmente integrado porque hubieron resistencias para nombramientos muy importantes, pero que ya también tiene una presencia y ha generado expectativas en la opinión pública? Esto es Observatorio, y después de este cierre tan largo, vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros aquí en Observatorio, Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Le vamos a entrar al tema de la corrupción, pero desde el punto de vista del Sistema Nacional Anticorrupción. Marilena, tú formas parte de una piececita, pero una piececita importantísima, de la cual tengo la suerte de compartir contigo espacio, que es el Comité de Selección, que somos 9 ciudadanos que nos designó el Senado de manera totalmente honorífica, para que a su vez nosotros integráramos el Comité de Participación Ciudadana, que sí tiene una serie de funciones ya más sustantivas en el Sistema Nacional Anticorrupción. Desde tu punto de vista y a la luz de esta experiencia, ¿cómo debería de ser el papel y cuál debería de ser el rol del Sistema Nacional Anticorrupción en los próximos años? Bueno, mira, yo creo que tenemos un gran reto porque hemos generado una gran expectativa sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, y sin embargo en los hechos todavía no vemos no vemos éxitos, ¿no? Entonces sí me parece que tenemos que repensar cómo dialoga o cómo se hace este sistema real para que funcione, porque creo que lo pensamos con muy buenas intenciones de integrarlo por 7 miembros, ¿no? Donde ya mencionabas tú cuáles son. Sin embargo, desde el Comité de Participación Ciudadana, que es lo que a nosotros nos ha tocado nombrar, sí creo que sus funciones son acercar a los ciudadanos al sistema, permitir que las denuncias lleguen con más facilidad. Sin embargo, esto no se ha terminado de lograr hacer. Y por el otro lado, pues sí tenemos al presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un ciudadano. Sin embargo, algo pasa en el sistema que en realidad no está funcionando de la manera que nosotros quisiéramos. Le faltan más atribuciones, tal vez. Quizá le faltan atribuciones al Comité de Participación Ciudadana. Quizá le falta que el esquema sea diferente de cómo está en la ley y pueda tener precisamente más atribuciones, porque lo pensamos cuando se hizo que iba a ser un comité estratégico, ¿no? Y sin embargo vemos en la práctica que es mucho más operativo. Entonces, ¿cómo concilias estas dos partes y para que en realidad funcione? Y luego está también, me parece que uno de los grandes retos es cómo recibes las denuncias y les das cauce.
¿no? Porque podría pasar como pasó, me acuerdo hace muchos años con el 066, que cuando sale a la luz pública la gente le echaba la culpa a la compañía de teléfonos, ¿no? Cuando en realidad era que quienes tenían que responder a las denuncias no respondían, claro. ¿No? Entonces sí creo que hay que repensar qué le podemos poner, y me parece que una de las cosas que le tenemos que poner es que el SAT tiene que estar ahí representado, ¿no? Que puedan tener mucho más facultades para poder ver en los actos de corrupción, poderle dar seguimiento al financiamiento, porque me parece que esa es una parte que tenemos muy débil. Porque además es interesante cómo hay distintas vías, quizá nada más de un segundo al auditorio, es decir, un hecho de corrupción puede tener una dimensión de función pública, es decir, de responsabilidad de servidores públicos, puede tener una dimensión de responsabilidad administrativa, en la cual también pueden estar involucrados de alguna manera particulares, y puede tener también una vía de responsabilidad penal, que es una vía que va por otra ruta, e incluso de evasión fiscal, que luego se traduciría también en eventuales responsabilidades de otra naturaleza. O sea, eso hace que el Sistema Nacional Anticorrupción, por eso se explica que tenga tantos actores, y tú vas a estar en una silla importantísima dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Bueno, ¿cuál es tu expectativa y cuál es el rol que te ves desempeñando en este sistema, Irma Heréndira? Mira, nosotros venimos con toda la convicción y la voluntad de cooperar a un verdadero relanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo vemos muy frenado, ¿no? Muy atorado. Lo vemos desde fuera, evidentemente. Yo a nivel incluso académica, pues he sido de las más críticas. Ya no quiero hacer más crítica porque veo ahora, y me da gusto, mucha autocrítica de los diferentes participantes y además, directos. Porque ahora vas a tener y qué bueno que haya esa autocrítica, porque creo que falta cumplir con el objetivo central de este sistema, que es la coordinación. O sea, más allá del proceso, que fue interesante, más allá del producto, que también es todavía inacabado, pero interesante, el objetivo central, que es coordinar los trabajos que además por obligación ya traen cada uno de estos entes, estas entidades, está roto, me parece, esa necesaria coordinación. Entonces sí necesitamos todos relanzarlo con una mejor reflexión. Me parece muy adecuado lo que dice María Elena al respecto de nuevos integrantes. Yo ya he dicho también públicamente que quizás las autoridades o los actores electorales son fundamentales, porque la corrupción y lo electoral, los fraudes electorales son evidentes en nuestra historia, y además del SAT y las cuestiones, digamos, de evasión fiscal, elusión fiscal, tendría que estar la inteligencia financiera, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ¿tu opinión, creo que quieres decir algo? Y yo diría, no es cualquier silla, porque desde la perspectiva de los controles y las herramientas, la reforma anticorrupción le da mucha más fortaleza al control interno para prevenir actos y para sustanciar mejor los casos de responsabilidad. Cierto que la Secretaría de la Función Pública se queda con el conocimiento de las faltas no graves, pero también es quien sustancia, quien integra los casos de las faltas graves que se van a poner en conocimiento de los tribunales administrativos. Y en ese sentido hace mucha falta voltear a ver esta otra dimensión de la reforma, que son los instrumentos del control interno, porque ahora, y ese es un proceso que ya inició a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades, se tuvieron que reorganizar los órganos internos de control. Tiene que pasar en todo el país, pero para hablar solo de la Secretaría de la Función Pública estamos hablando de cerca de 220 órganos de control. Entonces ahora tienen que tener su área de investigación, su área de sustanciación y su área de responsabilidades, por un lado. Por otro, eso también obliga a formar nuevas capacidades en esos servidores públicos, porque la reforma lo que también plantea es que las cosas se hagan diferentes, que los servidores públicos resuelvan de una manera distinta, mejor, más abreviada, todos estos grandes casos, primero para evitar que se vuelvan a cometer actos similares al interior de las administraciones públicas, y segundo, para que se responsabilice de las conductas a quienes las cometieron. Yo, a manera de cierre, diría que esa me parece que es una gran virtud del sistema, que hace que la inteligencia, el autocontrol de la propia administración pública sirva
para plantear una nueva relación de la administración pública con las personas. Quiero subrayar un punto importante porque mientras te escuchaba no podía dejar de pensar que son servidores públicos los que hacen este trabajo de servicio público, de supervisión de otros servidores públicos, para de nuevo redignificar, digamos, que hay gente muy valiosa en el Estado mexicano, y hay que decirlo, pero hay una dimensión que no podemos dejar escapar, que es la dimensión de los estados. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción pretende ser nacional, si ya de por sí nos dice Irma Heréndida con razón. Hay autocrítica de los propios integrantes. Yo creo que hubieron muchísimas resistencias. La mejor prueba es la no designación del fiscal y no designación de los magistrados especializados. O sea, creo que también la administración que sale, la verdad es que no le gustó el sistema y actuó como gato boca arriba en contra de la operación del sistema. Esa es mi opinión. Pero en las entidades federativas, si no bajas el tema, María Elena, pues este asunto, ahí es donde está el ciudadano de a pie, ¿no? En contacto directo con sus autoridades municipales. Yo creo que es lo que, en donde más tendríamos que poner el ojo. Precisamente en temas de seguridad y justicia nos estamos moviendo a ya no verlo tanto como desde arriba a nivel federal, sino verlo focalizado en estados y municipios. Y me parece que lo que dices es sumamente importante, porque quedarnos solamente pensando en que con que funcione el sistema nacional ya va a funcionar es una gran mentira. Y a nivel local vemos también una gran resistencia, ¿no? Hay estados que ni siquiera han terminado de poner sus leyes ad hoc con la ley general, y entonces me parece que también ahí hay un gran reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los estados cumplan cuando realmente no hay sanciones por dejarlo y porque no pasa nada, porque no siguen esperando no sé a qué momento a poder terminar de integrar su sistema local anticorrupción? Y ahí hay un gran reto también para el comité de participación ciudadana, ¿no? Porque ellos están tratando de empujar a que todos los estados lo hagan, y sin embargo tampoco no tienen las facultades suficientes para tener los dientes que haga que esto funcione, ¿no? De buena voluntad. Exactamente. Y de buenos Entonces, oficios. yo sí creo que el tema político es muy importante y las señales que ha mandado el presidente electo son sumamente importantes, pero esto lo tenemos que transformar a un tema técnico. Es lo que te quiero preguntar, Irma Heréndida, porque sí las expectativas son mucho. Tú has dicho además en el programa y en 2 ocasiones la importancia de acercar a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, hacia las autoridades, pero mucho de eso pasa por lo local. Así es. ¿Cómo lograr la coordinación, tú usaste esa palabra, y digamos, el impulso suficiente para que desde el gobierno federal las expectativas generadas no se frustren en los ciudadanos que nos están escuchando ahorita y que viven en Coatzacoalcos y que viven en Allende y que viven en Tamaulipas y que, en fin? Sí, oyéndonos esta reflexión, recuerdo cómo nos quejábamos del asunto de las leyes de transparencia, las leyes locales de transparencia, que hoy por fortuna más o menos están coordinadas en los estándares básicos de la Ley General de Transparencia, pero cómo fue larga el caminar y duro. Y la cuesta arriba. Y ahora estamos repitiendo lo mismo con la ley de participación ciudadana, anticorrupción, etcétera. Entonces, tenemos que aprender un poco de los hierros y de las experiencias y de la historia. Y yo termino diciendo que hay que escuchar a las entidades, a la población de esas entidades. No exigirle a los congresos de esas entidades, sino bajar al municipio libre. Es decir, yo sí creo, paradójicamente, que hay que aprender mucho de las experiencias comunitarias. Tú mismo ponías el ejemplo de Tlachinolan, que está en constante interacción con comunidades de las más desarrolladas y sofisticadas, diría yo, en términos de participación ciudadana, y que no necesitan toda esta parafernalia institucional, que es importante, obviamente, nadie está diciendo que hay que no cumplir con ella, al contrario, es un estándar incluso global, pero hay que buscar, yo siento mucho la sofisticación de lo simple, de oír al ciudadano, de darle voz directamente, y en los estados hay que hacerlo. Sí, yo creo, lo que pasa es que creo que cada quien en el rol que le toca, es decir, en sociedad civil le toca a sociedad civil, quien estamos en la academia, quien ha estado en academia hasta ahora, y esa parte, digamos, de organización cívica yo creo que es fundamental, porque además o reconstruyes tejido social, que es desde donde se reconstruye la confianza, y o desde ahí articulas una nueva relación con el Estado, o vas a tener fallos inevitables en la gestión de lo público.
pero dado que la responsabilidad que te tocará a ti es responsabilidad pública de Estado, me parece que ahí el tema de las políticas públicas y de la parte técnica y de esta parte, tú lo decías muy bien, ¿no? Aquí hay una cuestión técnica muy compleja a la que hay que entrarle. Y yo te diría, Fabiola, desde ese punto de vista, si tú tuvieras que darle al nuevo gobierno una recomendación de por dónde empezar, ¿cuál sería tu recomendación? Qué gran pregunta. Sí. Y dice, voy a tomar nota. Dice, a diferencia de hace no muchos años, 10, 15 años, hoy el gobierno tiene herramientas que no se tenían y mucha información a su disposición. También los números, los datos, el trabajo que han estado haciendo organismos como la OCDE, el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, Hacienda, Inteligencia Financiera, nos ponen dimensiones y nos acercan más a estos ambientes del sector público por donde es más necesario empezar. Entonces yo lo que creo es que hay que también hacer aprovechar lo que tenemos. Así es. Aprovechar lo que tenemos. Así es. Y no partir de cero. Una de las virtudes del sistema anticorrupción es que primero plantea que las personas que tienen diferentes responsabilidades vinculadas se junten, pero luego también pone por delante la información. Por eso se mandata la creación de esta plataforma nacional digital, en donde uno de sus componentes esenciales, por supuesto, es las contrataciones, pero otros son los servidores públicos y el sistema de responsabilidades. La misma pregunta, María Elena. Pues mira, yo creo que el gran reto está en coordinarlos, en que se puedan coordinar efectivamente, y que me parece muy complejo como hoy está el sistema cuando el Comité de Participación Ciudadana realmente no tiene los dientes suficientes para poder lograrlo, y a fin de cuentas lo que hemos visto, por lo menos en estos 2 años, es que ponen temas en la mesa y sin embargo estos se los pueden vetar, ¿no? No hay una decisión política realmente, o hasta el momento no ha habido una decisión política que esto funcione. Ojalá que con el presidente electo sí tengamos esta decisión política, pero además de la decisión política tienen que estar los instrumentos para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Para que realmente puedan trabajar juntos. Ahora también la Auditoría Superior también tiene otras funciones, ¿no? Puede llevar la denuncia hasta las últimas consecuencias, lo que antes no podía. Entonces sí me parece que tienen más dientes, pero que no ha sido lo suficientemente efectivo para que esto camine, o por lo menos que camine como nosotros quisiéramos, ¿no? Vemos, por ejemplo, la estafa maestra y ahí ha quedado, ¿no? En un tema de transparencia muy importante, pero todos temas terribles. Que no ha sido suficiente. Terrible. Irma Eréndira, cierra el programa con una cuestión. ¿Cuál es el resultado esperado en 6 años? ¿Qué esperan dejar de saldo en este tema tan complejo a este país tan necesitado de combate a la impunidad y a la corrupción? Una nueva ética pública. Necesitamos una ética pública que ponga frente el interés de todos, el interés público, que deje fuera los intereses personales, los intereses particulares, por más legítimos, porque los intereses personales y particulares son legítimos, pero por más legítimos que estos sean, tienen que estar absolutamente fuera de la nueva ética pública, en donde participarán todos, empresarios, ciudadanos, militantes de todas las diversas ideologías. Eso es lo que vamos a dejar. De todos los partidos políticos, en esta lógica de la diversidad y la pluralidad democrática que tanto nos ha costado construir y nos ha costado también mantener y nos ha costado poner en movimiento, también hay que decirlo. Muchas gracias a las 3. En verdad ha sido una conversación estupenda, creo que muy rica, creo que muy abierta y muy amplia, además, sobre una temática que nos interesa a quienes estamos aquí, pero sobre todo a quienes están en su casa. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los domingos en Observatorio Semanal.